limitaciones que no son puestas por Dios, sino por el ser humano. Es, por ejemplo, uno quiere cuidar a sus hijos, pero si los hijos no se dejan cuidar, ¿qué podemos hacer? Y igual opera Dios. Dios quiere que cuidarnos, pero si nosotros desistimos de su cuidado, pues vamos a poder hacerlo. Bien, estamos entonces, todos son bienvenidos, nuestro estudio de este 3 de agosto, estamos a 3 de agosto del año 2025, 3 de agosto del año 2025, arrancamos el libro de las Lamentaciones. Vamos a estudiar el libro de las Lamentaciones y vamos a comenzar hoy, 3 de agosto del año 2025, hasta que Dios nos permita entender o Dios nos permita llegar, esperemos llegar al capítulo 5, verso 22, para aprender en esta tarde. Bien, comenzamos con la introducción de nuestro estudio, la introducción del libro. No vamos a abordar, digamos, todo el libro, pero vamos a verlo de manera general y a partir del próximo domingo vamos a ver el primer versículo. Ahorita vamos a hablar sobre el libro de las Lamentaciones y escribí al respecto, o para eso, lo siguiente. Miren, la historia de Israel, hermanos, gira en torno a su tierra y su templo. Los judíos aprecian mucho su tierra y apreciaban mucho su templo y ya siguen apreciando su templo. Si ustedes leen las noticias de manera cotidiana sobre Israel, ahorita el templo de Israel está, o el lugar donde estaba el templo de Israel, está una mezquita. Se conoce como la mezquita de Omán. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron los árabes a ese punto? Porque hubo un momento en que la tierra de Israel fue abandonada. Los judíos fueron expulsados del año 70 y el imperio árabe, los imperios fuertes de los árabes, cuando estamos hablando del año 1200, 1300, conquistan toda Europa, conquistan parte de Asia, y entonces se les hace fácil instalar una mezquita donde estaba el templo de Jerusalén. Bueno, la pantalla de repente va a estar en blancos, pero vamos a seguir. Ahí está ya, ¿verdad? La elección, hermanos, la elección de Abraham tuvo como propósito crear a la nación hebrea y su consolidación como pueblo escogido fue la liberación de Egipto, donde fueron esclavos durante 400 años y llevados a la tierra prometida de la mano de Dios, que los instaló en Jerusalén, ciudad elegida para hacer morar su presencia. Digamos rápidamente, cuando leemos el libro de Génesis, descubrimos que el libro de Génesis tiene del capítulo 1 al capítulo 11, es la historia, digamos, universal. Pero a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el 50, nos habla de la historia de la creación del pueblo de Israel. Ahí aparece la historia de Abraham, el padre de la fe, aparece la de su hijo, que es Isaac, aparece la de los hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú, y aparece la historia de las 12 tribus de Israel, que cuando terminamos el libro de Génesis, los encontramos en la ciudad o en la tierra de Egipto. El libro de Éxodo ya es la liberación de los 400 años que tienen o que están en Egipto los judíos y el traslado desde Egipto a la tierra prometida. El libro de Levítico, pues ya es un libro donde se nos enseña todas las prescripciones, todas las ordenanzas, los mandamientos que ellos debían de cumplir. El libro de Números es la recopilación de la historia del paso de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y Deuteronomio es el libro que repite la ley. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Bien, la conquista de la tierra prometida a través de Josué y los jueces tuvo como su clímax la monarquía inaugurada por Saúl, estabilizada por David, pero consolidada por Salomón, quien edificó el templo de Jerusalén, orgullo suyo y de todo el pueblo hebreo, que se sentía complacido con la magnificencia de tal obra. Es decir, Dios escoge a Saúl, Saúl es desechado por su rebelión, por su desobediencia, Dios toma a David, David quiere construir el templo de Jerusalén, pero le dice Dios, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y es Salomón el que construye el templo de Jerusalén. Estamos hablando de hace aproximadamente Saúl, David y Salomón viven aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En esa época es cuando se construye el templo de Jerusalén, aproximadamente 900 años antes de Cristo.
por unos 400 años, el templo de Jerusalén se mantuvo con todo su esplendor. Cuando nos acercamos a la historia del templo de Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén, descubrimos que el templo fue construido de una manera ostentosa, de una manera suntuaria. ¿Por qué decimos ostentosa y suntuaria? Porque la mayoría de sus utensilios y de lo que había ahí era de oro. Y si no era de oro, era de plata. Y lo más corriente era de cobre. Entonces todo era un esplendor, todo era inmensamente con un cuidado y con una determinación de hacer y darle lo mejor a Dios. Entonces, Saúl llega al reino, le sigue David, y luego llega Salomón, que es el que construye el templo de Jerusalén. Cuando muere Salomón, se divide el reino, su hijo Roboam se queda con 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, y las 10 tribus se van con un hombre llamado Jeroboam, y ahí se divide el reino, pero el templo persiste o sigue existiendo en Jerusalén. Muchas veces, muchas voces proféticas se levantaron entonces. ¿Qué fue lo que sucedió? El reino de Judá lo que hizo fue quedarse con el templo de Jerusalén, pero empezaron a ver ciertas cosas que ya no le agradaron a Dios. Es decir, que los judíos empezaron a hacer cosas que iban en contra de la santidad de Dios. ¿Qué cosas empezaron a hacer? Empezaron a hacer, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, instalaron dioses de los otros pueblos. Llegó un momento en el que en el templo de Jerusalén, que era solo para el Señor, había de repente deidades de los pueblos cananeos. ¿Como cuáles? Como Astarte, diosa de la fertilidad, como Baal, como dioses que no tenían ninguna relación con Dios. Y entonces Dios envió profetas que se levantaron para advertir de la prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? La prevaricación es decirle a Dios: sí, sé que pides que solamente viva con una esposa o solamente tenga una mujer, pero yo no lo voy a hacer, yo voy a andar con las mujeres que yo quiera. Esa es una. O también puede ser, tú dices que no mates, pero yo voy a matar a quien me moleste. Eso se conoce como prevaricación. ¿Por qué prevaricación? Porque aún sabiendo lo que Dios no quiere que hagas, tú lo haces y dices que lo vas a hacer. Y dices y te mofas y te burlas y dices: yo lo voy a hacer, no me importa que tú estés en contra de esto. Eso se le conoce como prevaricación. La prevaricación es el nivel más alto de rebeldía, porque cuando leemos la Biblia hay palabras que tienen que ver con la ofensa a Dios. La primera palabra, digamos, el primer término más sencillo, o el primer término que encontramos siempre, es pecado. El pecado es simple y sencillamente no hacer lo que Dios nos demanda. Pero luego siguen otros grados, como son la transgresión. La transgresión es una actitud en la que tú sabes lo que quiere Dios de ti, pero sencillamente no lo haces. Luego viene la profanación, que significa la falta de respeto a Dios. Luego viene la iniquidad y luego viene la prevaricación. Y todos estos conceptos tienen que ver luego viene la rebelión, la obstinación, que tiene que ver con una actitud de decir: no quiero nada de ti y sé lo que quieres, pero no lo voy a hacer. Y no solamente no lo voy a hacer, voy a hacer lo contrario. No es lo mismo cuando tú no sabes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, tú pasas por una calle y no sabes que acaban de echar el cemento. Y dices, y pasas y, ya pisé, no hay ningún letrero, ya puse mi pie, mira cómo ya se hundió. Ese es un pecado. ¿Por qué? Hablando en términos ya espirituales, porque tú deberías de saber que estaba ahí eso. Pero la prevaricación, ¿qué es? Ya me di cuenta que es cemento. Pues voy a pisotear, voy a dejar mi huella y que lo vuelvan a hacer. Eso ya es prevaricación, rebeldía, obstinación. Muchas voces proféticas se levantaron entonces para advertir de la prevaricación de los israelitas, y uno de ellos fue precisamente Jeremías. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver Jeremías con las Lamentaciones, quien anunció la ira del Señor contra su pueblo y sus gobernantes. Ya lo había hecho también Habacuc.
Pero todos los profetas que anunciaban la catástrofe no fueron escuchados. Yo quiero decirles algo, Dios siempre, antes de sancionar, antes de disciplinar, antes de castigar, antes de alzar su mano poderosa sobre una persona o sobre una nación, generalmente siempre advierte, siempre avisa, siempre da señales de que las cosas que estás haciendo no están bien. ¿Y cuál es la razón por la que Él hace eso? Porque Él no quiere castigar, Él no quiere sancionar, Él quiere que tú reconsideres tu conducta y cambies de parecer. Ahora, ¿Dios te obliga a eso? No, pero está en ti hacerlo. Cuando Dios, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Qué pasó con los ninivitas? Jonás fue a predicar, les dijo que venía una hecatombe, una catástrofe, y los ninivitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron y Dios los perdonó. Ahora, Dios siempre avisa. Pues imagínense que a los ninivitas nadie les hubiera avisado. Pues entonces dirían que qué malo es Dios porque ni siquiera nos avisó. Pero les avisó como les avisó a los judíos. Con todo y su maldad, para todos era inimaginable que Dios destruyera su propia casa y a ellos los arrojara de su santa ciudad. Es decir, se empezaron a levantar voces porque la gente en Jerusalén empezó a hacer cosas pues incomprensibles, inaceptables, inadmisibles para gente que conoce o conocía la Escritura. Tan es así que imagínense lo que les dijo una ocasión Isaías. Fíjense lo que les dijo Isaías. Les dijo lo siguiente: ni los pueblos que tienen dioses que no son dioses dejan a sus dioses. Y ustedes que tienen al Dios verdadero lo han dejado. Y fíjense, les dice, ni los otros pueblos que adoran dioses, que no son dioses, los dejan, les dan la espalda, siguen ahí. Pero ustedes que tienen al Dios verdadero lo han dejado. Entonces la situación del pueblo de Israel se fue complicando. ¿Por qué se fue complicando? Porque su actitud fue una actitud desafiante contra Dios. Es decir, ya no solamente se trataba de desobediencia, sino se trataba de una franca, abierta o abierto desafío contra Dios. Era decirle a Dios sí y qué. Así estamos viviendo y qué. Y desafiar a Dios tiene sus consecuencias. Entonces se levantaron profetas que les dijeron, Dios va a destruir Jerusalén y va a destruir el templo. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo va a destruir su ciudad? ¿Cómo va a destruir su casa? Él no va a hacer eso nunca. Y entonces ellos se sintieron siempre protegidos y se sintieron siempre con la facultad o con la falsa idea de que eso nunca iba a ocurrir. Y entonces la historia del libro que vamos a leer o que vamos a estudiar a lo largo de estos meses nos lleva a pensar y a reflexionar que Dios tiene un compromiso, por supuesto que tiene un compromiso, pero ese compromiso tiene sus límites. Y los límites los marca cada persona, los marca cada creyente. Bien. Con todo y su maldad, decía, para todos era inimaginable que Dios destruyera su propia casa y a ellos los arrojara de su santa ciudad. Pero lo impensable ocurrió. Y en el año 584 aproximadamente antes de Cristo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, la quemó, la saqueó el templo, destruyó las puertas de la ciudad y exilió al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Y ustedes pueden leerlo en la historia. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, que entró a Jerusalén, destruyó, primero quemó las puertas, luego destruyó la ciudad, luego se llevó todos los utensilios del templo, pasó a fuego el templo y luego se llevó a la gente a Babilonia. Tuvieron que caminar decenas de kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Era un viaje más o menos como de aquí, aproximadamente como de aquí a la Ciudad de México o un poquito más lejos. Y se los llevó caminando. Se llevó gente de toda clase y de todo tipo. Algunos los mató y a otros se los llevó. Imagínense un rey que se había opuesto y que había sido bien rebelde
y que se había acusado a Jeremías falsamente, lo que hizo, fíjense lo que le hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey muy feroz y era muy cruel. Y entonces llamó al rey, el rey estaba escapando, buscó una salida y estaba huyendo. Nabucodonosor lo fue a alcanzar, agarró a sus hijos, los puso frente a él y los mató a todos sus hijos. Y después de matarlos, le sacó los ojos a él. Y así se lo llevó a Jerusalén con los ojos. ¿Perdón? ¿A dónde dije? Perdón, hermanos, que bueno, lo hago porque para que estén atentos. Se lo llevó a Babilonia. El rey caldeo de Babilonia tuvo la desdichada encomienda de destruir la ciudad y el amado templo de los hebreos, que no podían creer lo que tenían ante sus ojos. Escombros de lo que fue el glorioso lugar de adoración de toda una nación. No podían creer. Algunos pensaban que estaban soñando, otros pensaban que tenían una pesadilla, que estaban viviendo algo que no era cierto. Pero la realidad es que el templo estaba destruido. Y eso plantea muchas preguntas. ¿Cómo Dios puede ir en contra de su propia naturaleza y destruir algo que Él mismo ordenó que se construyera? Y entonces, justamente, eso es lo que hace que se escriba el libro de las Lamentaciones. Por eso se llama el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué? Porque es un libro que relata, que describe ese suceso, la destrucción del templo de Jerusalén. Y es un libro muy importante porque nos enseña las consecuencias de cuando Dios se enoja con alguien. Y a este estudio le hemos puesto por título, para acompañarnos a lo largo de él, la Lamentaciones, el testimonio de la ruina espiritual. ¿Así se va a llamar? ¿Así se llama? Lamentaciones, el testimonio, un testimonio de la ruina espiritual. ¿Eso qué significa? ¿Que la gente puede arruinarse espiritualmente? Claro que sí. Pero vean lo interesante de esto, la gente que conoce a Dios. Porque uno piensa, bueno, los que no conocen a Dios, pues esos están arruinados espiritualmente porque no conocen a Dios. Pero aquí no estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Aquí estamos hablando de gente que conoce a Dios. Y esa gente puede llegar o puede venir a su vida la ruina espiritual. Y vamos a ver todo lo que significa la ruina espiritual. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver por qué viene y vamos a ver cómo se resuelve. Porque lo importante del libro de Lamentaciones, y siempre que nosotros nos acercamos a la Biblia o nos acercamos a Dios, siempre vamos a descubrir que Dios tiene una actitud o pasos con nosotros. Nos señala los errores, pero también nos dice la salida. Si no es como nosotros los seres humanos, porque nosotros los seres humanos cuando queremos condenar a alguien, lo condenamos y no le damos una opción para que salga de ese lugar. Pero en el caso de Dios, Dios no solamente señala el error, sino también señala la salida o la forma en que lo debemos superar. Y entonces Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones es un libro, miren, cuando escuchen gente que dice que la Biblia es un libro que sirve nada más para la gente que es ignorante, o la gente que no tiene nada, que le han lavado la cabeza, ni siquiera lograrán entender, nunca han leído el libro de las Lamentaciones, porque el libro de las Lamentaciones es un libro escrito de una manera muy particular, como vamos a ver en esa introducción. Si el libro de Lamentaciones no es un libro que alguien dijo, está destruida Jerusalén, pues voy a escribir algo. No, es alguien que dijo, voy a dejar un testimonio de este suceso que ha marcado a todo el pueblo de Israel y que marca también a nosotros que seguimos al mismo Dios de Israel. Porque lo que ha cambiado solamente, nosotros seguimos al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que es el Dios de los judíos. Y ese Dios opera igual. Porque mucha gente dice, no, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en la ley. No, pero la salvación siempre ha sido por gracia, en cualquier tiempo.
No es porque el ser humano pueda hacer algo por él. Dios lo salva porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías, el profeta que comenzó muy joven su labor profética, que contempló lo acontecido y escribió el libro de las Lamentaciones, que es inquietante, impactante y muy aleccionador para conocer de cerca la naturaleza del Dios del cielo y de la tierra, un Dios que ama intensamente, pero también castiga. Está en su libro de Lamentaciones. Miren, si ponen atención van a descubrir que en el primer capítulo, ¿cuántos versículos tiene? ¿Sí están conmigo? ¿Cuántos versículos tiene? Perdón, el primer capítulo. 22. Okay. El segundo capítulo, ¿cuántos tiene? Tiene también 22. El capítulo 3, ¿cuántos tiene? Que dividido entre 3, ¿cuánto da? 22. El capítulo 4, ¿cuántos tiene? 22. Y el capítulo 5, ¿cuántos tiene? Fíjense, qué interesante. Ahora, ¿por qué tiene 22? Porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y esas 22 letras, ¿qué fue lo que hizo el profeta Jeremías que lo escribió? Hizo cada oración o cada frase con la letra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Y así comenzó su primer verso. El verso 2, la segunda letra, no está respetada en la traducción al español. ¿Por qué? Porque la traducción al español, y ahorita les voy a explicar, no conserva eso. Lo que sí conserva son los 22 versículos. Y entonces en el segundo versículo dice, la primera letra que aparece es la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la palabra Bet. Luego de Bet sigue Gimel. Y luego de Gimel sigue Dalet. Y así lo hizo. Por eso es que tiene 22 versículos. Lo repitió en el segundo capítulo. En el segundo capítulo, ¿cuántos versículos tiene? También 22. Y luego en el tercer capítulo hizo otra cosa. ¿Qué hizo en el tercer capítulo? En el tercer capítulo hizo grupos de 3 oraciones. Y cada oración comienza con la letra de cada palabra, empieza con la letra del alfabeto hebreo. Los primeros versículos es Aleph, y luego los otros 3 versículos son Bet, y luego los otros 3 son Gimel, y luego los otros son Dalet, y así hasta llegar a la última letra, que son 22. Por eso es que ¿cuántos versículos tiene el capítulo 3? 66. Luego llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4, ¿cuántos versículos tiene? También tiene 22. ¿Por qué? Porque la primera oración es con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Taub, y así se va hasta la letra 22 del alfabeto hebreo. ¿Y qué pasa con el capítulo 5? En el capítulo 5 ya no están las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Pero qué conserva? El número 22. Ahora, ¿por qué construir el libro de las Lamentaciones así? Es sentarse, es como si yo les dijera, ¿saben qué? Para el próximo domingo quiero que hagan, eso se conoce en términos de literatura, en términos de estilo, se le conoce como acróstico. El acróstico es usar cada letra del alfabeto o cada letra de algún nombre y poner y hacer una idea. Por ejemplo, vamos a lo más fácil. Yo creo que se han visto acrósticos en su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos andan enamorados, la novia se llama, voy a buscar un nombre que no ande por acá, ¿no? Vamos a poner el nombre de Vanessa, ¿no? Usa la B de vaca y pone ven a, ¿qué sigue? Necesito, luego
necesito estar, y una cosa así, ¿no? Ustedes son poetas, ¿no? Y eso se conoce como acróstico. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? Jeremías utilizó las 22 letras del alfabeto hebreo y construyó un acróstico. Ahora, para hacer eso, ¿qué se necesita? Mucha creatividad. Es poesía. Se necesita mucha dedicación. Por eso les decía hace un momento, cuando alguien les diga, el libro de la Biblia, pues cualquier, no, este libro de Lamentaciones es de lo más cuidado que hay. Lo hizo una persona con mucha paciencia y con mucho amor. Pero sobre todas las cosas, lo hizo alguien que quería dejar testimonio de algo que lo había impactado, de algo que lo había dejado impresionado. ¿Y qué lo dejó impactado y qué lo dejó impresionado? Que se haya destruido el templo de Jerusalén. Algo que simple y sencillamente nadie podía creer, ni la misma persona. Ahora, para escribir así, uno tiene que amar lo que uno está escribiendo. Yo les podría decir, y no tenemos esa cultura nosotros en México de hacer nuestro diario. Por ejemplo, no escribimos. Hay cosas que nos suceden en la vida y que son muy impactantes, pero nunca dejamos un testimonio. Nunca decimos, por ejemplo, como un ejemplo, el día que te casaste. Dices, me desperté a las 8 de la mañana y mi primer pensamiento fue, ¿qué voy a hacer? No, es una broma, ¿no? Pero escribes y 20, 30 años después lo lees y dices, esto me pasó, esto estaba yo pensando el día que me casé. Lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no tenemos ese hábito. Ahora, Jeremías, ¿qué fue lo que hizo? Vio el templo destruido, vio la ciudad quemada y vio a la gente exiliada y dijo, esto tengo que plasmarlo. Pero lo tengo que hacer de una manera tal que se vea que me impactó, que me impresionó. Y ahí es donde va a describir todo lo que sucedió con Jerusalén. Pero es poderosamente interesante entender y comprender que no solamente iba a hablar de lo que pasó, sino saben qué es lo valioso de este libro. Nos va a hablar de por qué pasó. ¿Por qué puede llegar a vivirse una situación de ese tipo? Porque uno puede descender a lo más bajo que puede ocurrir en esta vida, claro que sí. Porque la gente, y vamos a verlo a lo largo de los estudios, la gente se puede impresionar, porque la gente pasaba por ahí en Jerusalén y decía, míralos, ¿no que su Dios? ¿No que su Dios era grande? Ni siquiera pudo proteger su propio templo. Pero fue eso lo que pasó. Porque lo que generalmente la gente no dice, esos eran unos pecadores. La gente no dice, esos no obedecieron, sino luego dicen, pues mira, su Dios no les ayudó. Pero ¿cómo les va a ayudar Dios si no quieren que los ayude? ¿Cómo va a hacer Dios algo si no se le invoca, si no se le pide, si no se le suplica? Claro que Dios no está obligado. No es como una ocasión vi un video hace años de una persona que decía, no, dice Dios no existe, porque si Dios existiera no pasarían cosas malas. Y se lo estaba diciendo a un peluquero. Y un peluquero le contestó y le dijo, ven, le dijo, mira, ese señor que va ahí está completamente su cabello largo. ¿Eso significa que no existen los peluqueros? Y dijo él, no, sí existen los peluqueros, pues tú eres peluquero. Entonces, ¿por qué él va así? Ah, ¿porque no viene a una peluquería? Igual con Dios. ¿Cómo podemos decir que todo lo que pasa es culpa de Dios si el hombre no va a Dios? A pesar de muchas voces que insisten en un autor distinto a Jeremías del libro de Lamentaciones, otra gran cantidad de estudiosos lo señalan a él porque en el libro que lleva su nombre encontramos lo siguiente. Miren, vamos a leer esta porción de Jeremías. Dice así, el rey Nabucodonosor de Babilonia les voy a decir en qué capítulo está, abran sus Biblias, capítulo, ya les digo, 39,
capítulo 29, 39, verso 11. ¿Sí? ¿No es ahí? ¿No es en Jeremías? ¿Dije que Lamentaciones o dije Jeremías? Dije Jeremías, Jeremías 39, 11. Lo voy a leer, creo que esta versión que tomé es la versión Dios habla hoy, pero lo voy a leer en la versión popular, en la versión Reina Valera, 39, 11 al 14. Lo voy a leer, dice así, léanlo conmigo. Dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él lo que como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y a Nabuzazbán en Rabsaris, Nergal Sarecer y el Rabgam y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase de la casa, y vivió entre el pueblo. ¿Dónde estaba Jeremías cuando ocurrió lo de la destrucción de Jerusalén? Estaba la destrucción del templo de Jerusalén, estaba en Jerusalén. Les explico este pasaje para que nos quede claro. ¿Qué era lo que pasaba? Miren, Jeremías le decía al rey Sedequías, le decía, van a venir a destruir este templo. Y entonces Sedequías se enojaba y le decía, ¿cómo dices eso, Jeremías? Y entonces lo encarceló y lo metió a la cárcel. No, la historia de Jeremías es impresionante. A Jeremías le pasó de todo por decir la verdad. En una ocasión un rey, ¿saben dónde lo metió? Lo metió en una fosa séptica. Y ahí lo tuvo, sin comer. Y un gentil le dijo al rey, oye, no puedes hacerle eso a Jeremías. Y le dijo, ve, haz lo que quieras. Y lo sacó de ahí. Pero lo metieron en una fosa séptica. Por eso cuando a nosotros pasan cosas, yo siempre digo, ¿a quién de aquí han metido en una fosa séptica por decir la verdad? A nadie. A nadie. No, nadie. ¿No te ha pasado eso? Porque antes de pasar por una fosa séptica, dices una mentira, mejor, ¿no? Así dices, ay, si están diciendo que diga yo esto, mejor no lo digo. Entonces Jeremías, cuando Sedequías se enoja con él, lo manda a la cárcel, lo mete a la cárcel. Entonces cuando llega Nabucodonosor a conquistar Jerusalén y a destruir el templo, lo primero que hace es ir a la cárcel y allí encuentra a Jeremías. Y entonces le dicen, ¿por qué está Jeremías ahí? Y a Nabucodonosor se le hace especial Jeremías porque le dicen, este profeta anunció que tú vendrías a destruir Jerusalén. Y entonces le toma un aprecio. Y dice, entonces te tienen en la cárcel el rey Sedequías, porque decías eso. Pues tú eres mi amigo. Y entonces pasa lo que leímos. Le dice a sus capitanes, ¿saben qué? Denle un trato especial a este hombre. Y le pregunta y le dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir al exilio o te quieres quedar? Jeremías, como ya está viejo, dice, me quedo. Y se queda en Jerusalén. Y ahí es donde escribe el libro de las Lamentaciones. Porque se queda en Jerusalén. Ahora, muchos autores dicen, no fue Jeremías, fue otro autor, pero ¿por qué otros dicen que sí fue Jeremías? En primer lugar, porque él escribía, era un escritor. Y lo podemos comprobar cuando queman el rollo, un rey quema el rollo, un rollo o quema una palabra profética y que escribe Jeremías o que dicta Jeremías. Le dicta a un hombre llamado, ¿cómo se llama el escritor? Baruch. ¿No? Dije, me van a decir los que están aquí en primera fila. Se llama Baruch, porque se llama su hijo de los hermanos, se llama Baruch. Y Baruch es el que escribe. Pero Jeremías es el que le dicta. Entonces Jeremías sabía escribir. Y Jeremías es el que escribe el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque les dije hace un momento. Uno escribe de lo que más ama. Cuando uno ama algo, uno escribe. Y si no, bueno, no sé cómo les ha ido a ustedes en su noviazgo y en su matrimonio, pero hasta poetas nos volvemos. Y decimos, y escribimos, y ponemos, y nos sentimos emocionados. Es claro que Jeremías fue un testigo presencial del sitio, toma y destrucción de Jerusalén. Y nos legó un escrito extremadamente valioso de un suceso que marcó para siempre a Israel. Y que si bien se refiere al primer templo,
no nos queda duda que bien puede aplicarse para el segundo templo destruido por el general Tito en el año 60. Miren, es destruido el templo de Jerusalén. Jeremías mismo, esto es lo interesante de la escritura. Cuando está destruido, los judíos quedan completamente desanimados, completamente, se sienten sumamente abatidos. Y Jeremías les dice, van a ir al exilio. Y cuando llegan a Babilonia les dice, ¿saben qué? Cásense, tengan hijos, planten viñas, compren heredades. Y todos los judíos dicen, ¿pero por qué nos dice eso? Y Jeremías les dice, porque aquí van a estar 70 años. Y después de los 70 años ustedes van a regresar a Jerusalén. Y que, en efecto, después de 70 años, ellos regresan y reconstruyen el templo. Pero ese templo es el que el general Tito destruye en el año 70 de nuestra era. Y ahorita no hay templo. No lo hay. Pero si ustedes se acercan a las noticias sobre Israel, Israel, ¿saben en qué tiempo puede reconstruir ese templo? Lo puede reconstruir en menos de un mes. Pero ¿cuál es el problema que enfrenta? Que el lugar donde está es el lugar donde está la mezquita de Omán de los árabes. ¿Qué implicaría entonces? Tendrían que quitar esa mezquita. ¿Y cuál va a ser el problema? Ahora sí que como decimos aquí en Oaxaca, ¿no? Si ya saben cómo son los árabes, ¿para qué se meten con ellos? Pero eso va a suceder. No hay templo. Entonces el libro de las Lamentaciones sirve para todo tiempo y para toda época. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y el libro de Lamentaciones fue escrito justamente para explicar las razones por las que no había un templo por 70 años. Pero bien puede aplicarse para nuestros días. ¿Por qué? Porque no hay templo. El nombre del libro, hermanos, en hebreo es Ecán. Cuando se abre la Biblia hebrea, cuando llega al libro de las Lamentaciones, el libro en hebreo se llama Ecán. Y esa palabra literalmente se traduce como ay. Ay sin H, ¿eh? Porque es diferente ay con H que ay sin H. Porque, por ejemplo, dicen, cuando uno dice, y es diferente también, por ejemplo, cuando uno dice, ahí te voy, ¿cómo se escribe ahí te voy? ¿Con H o sin H? ¿Con H intermedia? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe ahí te voy? ¿Se escribe A-I, te voy? ¿O H-A-Y, ahí te voy? ¿O ahí te voy como con A, Y y ya? Sería A-L-L-I, porque es ahí te voy. Porque ¿a dónde va a ir? Porque ¿a dónde va a ir? Pues donde está el otro, ¿no? Y eso ¿qué es? Ahí te voy. Pero ¿cómo lo escribimos? Como hablamos. Ahí te voy. Y lo ponemos con H. Ahora, ok, la palabra en el hebreo para el libro de Lamentaciones es Ecán. Y esa palabra Ecán es una palabra que se traduce como hay, pero no hay en el sentido del verbo haber, sino en el sentido de la expresión hay cuando tienes un dolor, cuando tienes un pesar o cuando tienes un sufrimiento. Y esa palabra Ecán quiere decir hay. Hay algunas versiones que traducen el primer versículo así. Porque los libros de la Biblia generalmente tienen el título en función de la primera letra, de la primera palabra que aparece en ese libro. Por ejemplo, el libro de Génesis nosotros le llamamos Génesis, pero los hebreos utilizan la primera palabra o la primera expresión que aparece en el libro de Génesis, que es la palabra Bereshit. Y si usted lee la Biblia hebrea, lo que va a encontrar como primer nombre de la Biblia es Bereshit, que significa principio, origen, comienzo. Luego el segundo libro, para nosotros, ¿cómo es el segundo libro de la Biblia? Se llama Éxodo. Pero cuando nosotros llegamos a Éxodo, descubrimos que la primera palabra que aparece en el libro de Éxodo es la palabra salir. Y esa palabra en el hebreo es
salieron, es la palabra Shemot. Y así, ahora, cuando llegamos al libro de las Lamentaciones, la primer palabra es ay, pero no todos lo traducen como ay, sino vean cómo lo traduce la versión Reina Valera 1960. El primer versículo dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad de Jerusalén? Vamos a Lamentaciones, por favor. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ahora, la versión hebrea no dice cómo ha quedado sola, sino la versión hebrea dice, ¡ay! Ha quedado sola la ciudad populosa. Es distinto. ¿Por qué? Porque la palabra Ecán quiere decir ay o cómo. Es una palabra que tiene el sentido de algo que impresiona. Ok. En el nombre del libro en hebreo es Ecán, que literalmente se traduce como ay o cómo. Es decir, una expresión de asombro, de incredulidad, de impresión. Es como lo que está lloviendo ahorita en las noticias. Se estampó un Mazda acá frente al IMSS casi, y yo dije, ¿cómo pasó eso? ¿Por qué? Porque es un Mazda. ¿Saben cuánto cuesta una camioneta Mazda? Cuesta arriba de 500,000. Y quedó estampada, quedó como acordeón. Y entonces uno dice, ¿cómo pasó eso? ¿Por qué? Porque es una cosa que nos impresiona, una cosa que nos impacta. Jeremías escribe y la primera palabra que usa es la palabra ay. Y lo interesante es que la primera palabra del alfabeto hebreo es justamente ¿cuál? Aleph. Que es la palabra, a nuestro español sería la palabra Aleph. Ay, ¿cómo? Ok. Algunas versiones hebreas emplean el nombre Kinot, que significa lamentaciones. En la versión griega de los 70 se le conoce como Treinoi, que significa lamento o lamentaciones. Es decir, ¿qué es lo que el nombre que tenemos en nuestra Biblia es justamente ese. El nombre literalmente, ¿cuál debería de ser? Ay. El libro de los ayes. Pero como que no suena muy entendible y entonces mejor se utiliza la palabra, el libro de las lamentaciones. Ok. La obra es un trabajo estupendamente realizado porque consta, como ya lo dijimos, de 5 cantos fúnebres o 5 elegías escritas de una manera extremadamente cuidadosa. Es un acróstico con las 22 letras del alfabeto hebreo. Los capítulos 1, 2 y 4 están escritos en 22 líneas que comienzan con cada letra hebrea. En el capítulo 4, el acróstico consta de 3 líneas, el capítulo 3 debe de ser, consta de 3 líneas que comienzan con cada letra del alfabeto, eso ya lo vimos. El último capítulo tiene 22 oraciones, pero ya no están escritas en forma de acróstico, sino solamente en un número 22 que representan las 22 letras del alfabeto hebreo. La manera en que se escribió Lamentaciones muestra no solamente una cuidadosa y atenta forma de plasmar un evento que conmocionó y conmociona a todos aquellos que tienen una relación directa o indirecta con Jerusalén y el pueblo de Israel. La manera en que se escribió Lamentaciones muestra no solamente una cuidadosa y atenta forma de plasmar un evento que conmocionó y conmociona a todos aquellos, esto lo repetí, ¿quién sabe por qué? Es el anterior. A falta de fotos o videos tan comunes hoy en día, el autor de esta obra nos ha hecho testigos de un suceso que marcó no solo a la generación de su tiempo, sino a todos aquellos que invocan al Dios de Israel, porque nos dejó un testimonio impactante de lo que puede pasar en la vida de aquellos que se olvidan de Dios. La vida de las personas que conocen a Dios y luego se olvidan de Él puede resultar de una ruina impresionante, de una ruina en la que uno puede decir, ¿cómo llegó a pasar eso?
¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Por qué ya ni siquiera es una cosa muy, muy liviana decir tocaron fondo, ¿eh? El que deja a Dios conociéndolo no toca fondo, se vuelve un minero, se va hasta lo más bajo. Y la gente dice, ¿cómo pudieron llegar hasta allá? Claro que pudieron llegar allá hasta allá. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios no es un juego. Cuando invocamos al Dios de Abraham, imagínense el Dios del universo, el Dios del cielo y de la tierra. Qué grande es su nombre. ¿Cómo podemos faltarle? Jeremías, hermanos, no solo escribió para él o para los suyos, escribió para todos, para dejar de manera fehaciente la historia de un hecho que nos deja bien en claro qué pasa, cómo sucede y qué se debe hacer ante la ruina espiritual. Jeremías nos va a decir qué pasó, por qué pasó y cómo vamos a resolver cuando estamos o cuando llegamos o cuando se llega a la ruina espiritual. Todos tenemos ese riesgo, todos. ¿Qué sucede? Vamos a ver cosas que uno dice, no puede ser posible que haya pasado eso. Vamos a ver en un versículo donde Jeremías dice, llegaron a tener tanta hambre en Jerusalén, que ¿sabe qué comieron? Se comieron a sus hijos. Vendían a sus hijos y se volvieron caníbales. ¿Hasta dónde puede llegar la ruina espiritual? Puede llegar a situaciones inimaginables. Porque la gente puede decir, ¿cómo puede ser posible? Y vamos a ver todo lo que escribe Jeremías, porque Jeremías está impactado, está impresionado. ¿Cómo un pueblo que podía ser tan bendecido? ¿Cómo un pueblo, una nación que podía ser tan grande, llegó a ese punto? ¿Por qué razón? Porque se olvidó de Dios. Jeremías, hermanos, no solo, bueno, Jeremías, el libro de Lamentaciones, hermanos, es un volumen de la Biblia que nos recuerda y advierte que Dios es celoso y su celo es implacable, ya que incluso puede promover él mismo el castigo de su pueblo, aun cuando ese castigo implique un profundo abatimiento por la profanación o la desolación que nace de su abandono. Los judíos antes de la destrucción del templo de Jerusalén no lo creían. Corrieron a todos los que les dijeron, algunos hasta los encarcelaron, a otros los apedrearon, a otros casi los matan, cuando decían este templo va a ser destruido, este templo va a caer. Se volteaban y decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir eso? Eso fue lo que sucedió con Jeremías. Cuando ocurrió, ahí estaba el templo destruido. La prevaricación, como les decía hace un rato, y rebeldía nunca pagan bien. Y Jeremías, que advirtió a sus compatriotas de lo que sucedería por su rebelión, nos comparte su profunda tristeza a través de endechas, lamentos, ayes, elegías y cantos fúnebres que nos sirven para recordarnos o para recordar que apartados de Dios podemos tocar fondo de una manera dramática y pasar situaciones y circunstancias que la gente solamente va a menear la cabeza y va a decir, wow, perdonen por el wow. No puede ser. ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó a suceder esto? Pero no se pongan tristes. Hay una parte que Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos, arrepintámonos y volvámonos a Dios. Y ahí es en ese libro, justamente, en ese libro está este texto tan maravilloso que cómo nos encanta. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. La destrucción del templo de Jerusalén fue plasmada como una gran lección para tener presente que Dios sanciona severamente, disciplina con rigor y sentencia con dureza cuando se prevarica o se comete iniquidad ante su persona.
A lo largo de todos estos meses, todas estas semanas, primero Dios, primero con su gracia, vamos a ver por qué, cómo es que una persona puede llegar a la ruina espiritual. Y está ahí el libro para enseñarnos, para advertirnos, para mostrarnos que tenemos que siempre agradecer a Dios infinitamente, que ponga en nuestro corazón buscarlo, que ponga en nuestro corazón temor de Él. Porque el día que desaparezca el temor de nuestro corazón, ese día estamos perdidos. Una persona que no tiene temor de Dios va a hacer de su vida una cosa verdaderamente lastimosa, porque no va a tener ningún referente moral, ningún referente espiritual, y va a hacer de su vida un infierno aquí mismo. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque a través del libro de las Lamentaciones tú nos enseñas, nos instruyes, nos diriges. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Dios Santo, no permitas, Dios, que nuestra vida se aleje de ti. Jálanos, atráenos. Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Libra a tu iglesia, libra a tus hijos que en esta noche están en este lugar y a los que nos acompañan a través de la transmisión. Toca sus vidas, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús.